Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Home Nom nos trae a Lucky Morpheus con Dignity of Spirit. Nos comenta que es su canción favorita, así que no vamos a demorarlo más. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. 華ぐ記憶を愛おしく数えながら未練を歌う唇に血がにじむ幼い少女は戦うことを選んだ普通に捨てた骨を拾うものもなく長い冬と夜を越え過ぎる時が終わるとやがて君は知らないただ一つらしい事実は Bueno, en el poco tiempo que llevamos, 2 minutos escasos, ya vamos por el tercer cambio. ¿Ya han pasado eh, 2 minutos? sí, el tercer cambio palpable. Al principio ha sido un arpegio muy íntimo con Fuki, pues haciendo las delicias del público porque ha interpretado con mucho sentimiento, con mucha claridad de voz, a su vez con potencia. A, a veces a los cantantes cuando se ven desprovistos del estar arropado con los instrumentos, se cohíben un poquito y eso hace que saquen menos voz. Sin embargo, ella no ha tenido ningún tipo de complicación con eso, Pero vamos, no se ha cohibido para nada. Y bueno, siempre me gusta empezar, o casi siempre, explicando lo que sería la letra, ¿no? La letra de Dignity of Spirit es un manifiesto sobre la fuerza interior, la resistencia emocional, la dignidad humana, sobre todo en los malos tiempos, ¿no? En el tiempo que estás sufriendo y demás. Habla de proteger tu espíritu frente a la desesperación, habla bueno, de esos momentos de dudas, de soledad, de recuerdos dolorosos, el miedo a perderse uno mismo, y apela a la dignidad, apela al, bueno, aceptar eso y recuperarte, ¿no? Mediante, bueno, pues el esfuerzo, las ganas de seguir adelante, como siempre, la dualidad entre la luz y la oscuridad. Y bueno, pues está muy bien. Así que bueno, pues en resumen es un mensaje positivo, sí. ¿vale? ¿Qué te parece? Pues es que están inmensos todos. Está ahí, cómo me gusta la guitarra de Siren, ¿eh? Es Sí. enampada. Y Jinja, no veas cómo ha entrado ahí con ese solo.
me ha dejado aquí y bueno, claro, y ya la super intro de Fuki, que nos ha volado la cabeza. Claro. A mí me ha volado el sombrero, así que... Y estoy viendo aquí a Fumilla que parece que se ha cortado el pelo. Tú eres el que domina el tema de las baterías, Sí, sí, porque yo creo que como se ha cortado el pelo. se ha cortado el pelo, ¿no? Bueno, vamos a ir, como la canción es larga, vamos a ir dándole espacio a cada uno de ellos. Y como decíamos, con Fuki, em, potencia, muy expresiva, su voz es clara, es brillante. Sabemos ya el registro que tiene, es capaz de mantener notas muy largas, el vibrato característico de Fuki, que tiene mucha fuerza, a la vez que le puede imprimir melancolía cuando la canción lo requiere. Así que tiene esa... em, bueno, en esta ocasión lleva la voz dándole ese toque de como de dignidad y espíritu a nivel emocional. Así que creo que es lo que pide. Vamos a ir un poco para atrás, recuperamos y luego vamos a ir hablando de cada instrumento. 偽りの殺された白い腕はあの花の側よりも熱くて染まって止まった時間を振り押しく覚えながら惹かれ合うように集う目覚めの時も幼い少女はただ待ち事を望んだ Bueno, pues muy bien, continuos cambios en lo que es la canción, la melodía, la armonía, las guitarras, como estamos viendo, lo que son los riffs son muy altos en cuanto a velocidad, técnicamente impecable, llevan muy bien el tema de de las síncopas, de las progresiones armónicas, lógicamente en rollo neoclásico. em, Así que muy bien, a la vez que son agresivas. Perfecto. En cuanto a, al bajo, me gusta porque sigue siendo muy buena técnica, tiene una línea independiente, sobre todo en el puente. em, Apoya a a las guitarras en lo que Sí, son sí. el tema de los riffs, pero a su vez se mueve tan rápido de manera sincronizada con la batería, así que está muy bien, porque el sonido es muy redondo, muy definido, tiene muy buena articulación, así que está perfecto. Sí, porque Fumilla le está metiendo ahí caña, ¿eh? Y lo que me está gustando especialmente, para no variar, es Jill con el violín, Sí. que está metiendo ahí
una melodía ahí entre medias y la verdad que está quedando de lujo. Sí, las señas que yo te hacía es que estaba haciendo una segunda voz. Bueno, de hecho estaba armonizando con la voz principal en un rato bastante largo. Y luego a continuación estaba armonizando Jill con la guitarra, Con Siren, sí. con Shiren. Así que perfecto. Me ha gustado en cuanto a vestimenta de la otra guitarra, lleva una especie de hakama, el pantalón este típico de samurái. Sí, Creo que es un hakama o, bueno, tal vez sea una falda, pero que parece un hakama. Bueno, pues continuamos y luego voy comentando cositas de Jill que voy viendo. Uy, vaya expresión aquí de la batería. sí, sí. Esto Está es, ahí rugiendo, ahí sí, sí, fumilla. parece de peli de terror, ¿verdad? Que no se le ve en media cara como... ¡Ah! Parece la boca del señor oscuro, Sauron. ¡Ey! Perfecto, muy buena. Digo, no le encuentro la analogía, aquí la tenemos. Muy bien, el señor oscuro de la batería. Venga, continuamos un poquito para atrás y seguimos. 場所はただかるためを選んだ時と希望傍らに従えて遅い春なんては未然叫る扉打ちともやがて君は散るのだろう Bien, hemos tenido esos momentos de solos. Tu cara lo dice todo. ¿Qué tal, David? ¿Qué te ha parecido? Es que es alucinante cómo toca esta gente, ¿eh? Además que han hecho armonización primero Jinja con Jill, luego Siren con Jinja. Esto es una maravilla. El solo que se ha marcado ahí Fumilla, que no se ha cortado el pelo. Tiene el pelo largo ahí por detrás como en una coleta. Me pasa que claro, como está ahí medio oscura, pues digo, se corta el pelo. Pero no, no. ¿Y qué máquinas son tocando aquí todos, eh? Pues sí, la guitarra, bueno, pues hemos visto los solos que han sido una barbaridad técnica, ¿vale? Entendido para bien. Em,
cómo iba alternando el tema del movimiento de púa a una velocidad altísima, los sweep pickings muy limpios, muy fluidos, tapping en esa parte neoclásica, los fraseos que encajan perfectamente con el violín de Gil. Es una mezcla de virtuosismo técnico con un equilibrio perfecto en cuanto a la melodía. Sí, Y claro, cuando se han puesto en el tema neoclásico, a mí me ha recordado en cuanto a la melodía a Paganini, a Vivaldi. Y claro, Gil, con los pasajes tan rápidos, con el staccato, el spiccato, las escalas menores armónicas, em, entre lírico y agresivo, cómo dialoga con la guitarra, es impresionante. Em, Creo que estaba armonizando con las guitarras. No sé si la diferencia podría ser em, una cuarta, una quinta. Em, Muy bien. Las armonías dobles han estado fenomenal. Em, es como un duelo constante de virtuosismo, ¿vale? sí, sí, a mí me han Pero, puesto los pelos de punta. claro, pero em, en favor de la musicalidad. Es decir, no del virtuosismo por el alarde técnico, sino que la canción lo pedía y ya que ellos en general Pueden, pueden hacerlo, ¿no? Es decir, lo hacen porque pueden, básicamente. efectivamente. Pues ahí está la cosa. Me dejaré para la última pausa hablar de la batería. Pero es que te están haciendo cambios de tempo cada 2 por 3, es decir, cada minuto y medio por ahí. Están cambiando todo el tiempo. Es todo un pasaje sonoro, es una historia que te están contando con sus altos, sus bajos, su clímax. Fuki está espléndida, manteniendo pues toda la intensidad y la emotividad que requiere gracias a Sí, su buen hacer, su técnica y luego pues su presencia en el escenario que siempre es impresionante. Bueno, vamos a darle un poquito hacia atrás y continuamos. Por cierto, los chalecos de esta gente son brutales. A ver si encuentro algo parecido porque me encanta. Yo soy muy de chalecos. 消せない傷を背負ってから抗うことで近づくならこの手がかりを掴んだなら薄くなどにのとこない楽が
antes de ya de la parte final, que quería hablar un poquito de la batería. A ver, como se puede comprobar, el doble bombo constante, un tempo muy alto, patrones rítmicos que siempre te mantienen la tensión arriba, mucho control, es muy limpio. La forma que hace los redobles casi en cascada, muy preciso. Me encanta sobre todo la rapidez con el tema de la caja y los platos. Em, Es capaz de tener un control muy fino en las partes de baja intensidad y después ser muy agresivo en el resto. Sin problema puede volver de un estado a otro. Así que muy bien. Esta parte me ha flipado porque han hecho una triple armonización. Ujú, Estaba Foki con Jill armonizando la voz y el violín. Jiren con Siren, uy, Jiren. Jinja con Siren en las guitarras, haciendo el galope del caballo, ¿no? ujú. Y Ogawa con Fumilla, ¿eh? Estaban ahí. Bueno, Ogawa, el pobre, intentando seguir a Fumilla, porque no veas cómo está tocando de rápido el tío. Es increíble, ¿eh? Flipante. Es increíble. Así que bueno, pues recta final. Esto ha sido un disfrute para los sentidos y retomamos. Bueno, yo creo que eso ya enlazaba con otra cosa, ¿no? Sí, Porque imagino. digo, o dice, oye, que yo no he tenido mi momento, pues va a ser ahora. Pues lo hago porque yo quiero. Porque me da la gana y porque puedo. Bueno, pues fenomenal, ha sido increíble esta canción. No me extraña nada de que sea la favorita de Home Non. Gracias por patrocinar la reacción, ha sido una pasada. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.